Trabajé una época fuera de mi ciudad y viajaba todos los fines de semana para ver a mis hijos. Un día, saliendo del terminal de transporte, me encontré con el papá de uno de mis compañeros de colegio. Nos saludamos. Me preguntó qué era de mi vida y le conté que estaba trabajando, que tenía 2 hijos y muchas otras cosas más. Le pregunté por su hijo a quien hacía muchos años yo no veía. Me contó que estaba en la policía. Me contó que se había casado y que iba a tener una niña. Me alegró saber de él y me alegró saludarlo. Nos despedimos y seguí mi camino. Ese día más tarde en casa, le estaba contando a mi madre que me lo había encontrado y todo lo que él me había dicho. Mi mamá me miraba callada mientras le contaba. ¿Cuándo fue eso?, preguntó. Esta mañana. ¿Y estás segura que era el papá de tu amigo? Claro, si me contó todo lo que te dije. No, no puede ser. ¿Por qué no? Ella me miró extrañada y luego de una pausa me dijo, porque el papá de tu amigo murió hace como 2 años. Al principio no le creí, pensé que era un mal chiste, pero no me pude quedar con la intriga, así que averigüé por mi amigo y su familia. Y para mi sorpresa, todo era verdad. El señor había fallecido. Mi amigo estaba en la policía. Y sí, se había casado y de verdad tuvo una hija. Desde ese día, cuando estoy en la calle y me encuentro con personas que me cuentan de su vida, al hablar con ellas me pregunto, ¿cuántas realmente siguen en este mundo? ¿Cuántas no sabrán que ya no pertenecen a esta vida? En septiembre del 2004 fui de vacaciones a Japón, en concreto a un campamento en la área montañosa de Arashiyama, a las afueras de Kioto. El lugar estaba a rebosar de turistas, por lo que decidí salir de los caminos de alpinismo más concurridos y dirigirme a los senderos más viejos del bosque y que conducían a las montañas. Luego de caminar por un rato a lo largo de un sendero de terracería, llegué a un claro donde se encontraba un anciano. Imaginen el clásico maestro de películas de artes marciales, con bastón de madera, un traje japonés de color azul y una barba larga y blanca. Al verme, el anciano solo me observó y aunque no hablo muy bien japonés, logré comprender que quería que lo acompañara y decía algo como que el bosque era muy peligroso para alguien de su edad y necesitaba que alguien lo llevara de vuelta a los caminos principales. Accedí y emprendimos la caminata de vuelta. Durante el trayecto, el viejo empezó un monólogo sobre la belleza de la naturaleza, cómo el hombre corta los bosques y contamina la tierra, haciendo hincapié en que los humanos deberíamos respetar y proteger el mundo. Jamás habló de sí, de quién era o por qué estaba ahí.
Ni siquiera hizo pregunta alguna. Luego de una hora de caminar, llegamos a una bifurcación. El anciano se despidió amablemente y me indicó qué camino tomar para volver a Kioto, diciendo que su hogar se encontraba más allá, en el otro lado. Le pregunté si no quería que lo llevara hasta su destino, pero él se negó y me bendijo para luego reanudar su camino. Aquí caí en cuenta que el sol comenzaba a caer, así que hice caso al viejo y regresé por el sendero que me indicó, lo cual fue un error, pues este parecía internarse en el bosque y dar varias vueltas, por lo que al final opté por volver. Al regresar a la bifurcación y ya alumbrando el camino con una linterna, encontré un zorro blanco sentado sobre una roca musgosa, y les juro que el animal me veía, con lo que creo que era una sonrisa burlona. Me quedé de pie, mirándolo hasta que desapareció entre los arbustos, cuando le apunté fijamente con la linterna. Recuerdo haber leído leyendas japonesas sobre kitsunes, espíritus con forma de zorro, que cambian de forma y gustan de jugarle bromas a los hombres. Y creo que eso fue lo que vi ese día en un bosque de Kioto. Esta historia le ocurrió a mi padre hace unos años, cuando se desempeñaba como guardia de la morgue en un importante hospital general del Bajío, en el centro de México. Mi padre era policía y se le asignó el cuidado de la morgue en una época donde, por la violencia de la guerra contra el narco, llegaban varias víctimas durante las noches. Había ocurrido que comandos armados entraban a los hospitales para rematar a sus objetivos, si es que estos habían sobrevivido, a extraer cuerpos de sicarios o simplemente con motivos de intimidación. Era una noche cálida de verano, justo en medio de la famosa canícula, y mi padre estaba cubriendo el turno de las 11 de la noche a las 6 de la mañana, junto con otro compañero a quien llamaré Miguel. Mi padre se encontraba afuera del hospital, tomando un café a eso de las 2 de la mañana, cuando recibió una llamada de Miguel en la radio. Miguel le explicó que un empleado de mantenimiento había estado trapeando un corredor cerca de la morgue, cuando alcanzó a ver una silueta corriendo de un lado a otro al final del pasillo. Sin saber qué hacer, llamó a los elementos de seguridad y no tardó mucho para que mi padre se reuniera con Miguel y el empleado para que éste les diera su testimonio. Pensando que podía tratarse de algún miembro del crimen organizado, los dos entraron al sótano del hospital y anunciaron su presencia, pidiéndole a quien estuviese dentro que se rindiera y saliera con las manos en alto. Nadie le respondió. Y más sorprendente aún, no había rastros de que alguien hubiese entrado por las otras puertas que conectaban con el piso superior del hospital. Se dividieron entonces para cubrir más terreno, y mi padre se encontraba subiendo las escaleras del primer piso cuando recibió una llamada de Miguel, que le decía que había visto al intruso correr a lo lejos y que se trataba de una mujer. Luego de reunirse, Miguel y mi padre corrieron en dirección al pasillo por donde había desaparecido la mujer. Y fue ahí que la vieron cerca de un corredor poco iluminado.
La mujer estaba frente a una puerta gris de metal. Las luces en esa área del hospital fallaban mucho y a esa hora se encontraban apagadas, por lo que no pudieron verla claramente. De lo que se distinguía, iba desarmada y llevaba un vestido que le llegaba abajo de las rodillas, zapatos de piso y una cabeza llena de esponjado cabello negro que le cubría las facciones. Miguel le habló a la mujer preguntándole quién era. No hubo respuesta. En lugar de ello, la mujer abrió y entró a la habitación, azotando la puerta detrás de sí. Le tocaron y gritaron que abriera, sin respuesta alguna. La mujer había asegurado el cerrojo, así que la única forma de abrir fue llamar a mantenimiento y pedirle las llaves. Cuando el empleado de mantenimiento llegó y escuchó lo que había ocurrido, les lanzó una mirada de confusión y preguntó si estaban seguros de lo que había ocurrido. Mi padre le dijo que sí, a lo que el empleado le respondió que era imposible, pues esa habitación no tenía forma de cerrarse desde adentro. De cualquier forma les abrió y los dos entraron apuntando con sus armas. Llevaban linternas, así que barrieron cada centímetro de la habitación con ellas en busca de algo, pero no había rastro alguno de la mujer o de cualquier cosa fuera de lugar, más allá de un olor desagradable y dulzón que mi padre no pudo identificar en un principio, pero que le causó bastante repulsión. El empleado de mantenimiento entró después de ellos y encendió las luces de la habitación. Efectivamente, el lugar estaba vacío, con la excepción de algunas herramientas en anaqueles y dos planchas de metal. Una estaba vacía y la otra cubierta con una sábana sobre lo que parecía ser un cuerpo. Ahí estaba la mujer, oculta y haciéndose pasar como un cadáver en el área de la morgue. Mi padre se acercó a ella, diciéndole que todo había terminado y que era mejor rendirse. Al aproximarse, percibió de nuevo el aroma, esta vez más fuerte. Era el olor de un cadáver. Al retirar la sábana, mi padre sintió cómo se le encogía el corazón y Miguel dejó salir una maldición bastante fuerte. Ahí, bajo la plancha, y ya con rasgos de lividez cadavérica, estaba esa mujer, desnuda, con el esponjado cabello negro hecho una pasta y enmarcando su rostro, acrecentando aún más el aspecto tétrico de sus mejillas demacradas y las venas oscuras en ellas. La etiqueta atada en el pulgar del pie derecho decía que había muerto 4 días atrás. Trabajo como policía de tránsito en Portsmouth, Inglaterra, y no en pocas ocasiones me he encontrado con situaciones que no he podido explicar. Pero lo que me pasó la noche del 25 de noviembre del año pasado es sin duda la más extraña de todas. Ya había anochecido cuando mi compañero y yo estábamos aparcados a un lado del camino, cuando nuestro detector de velocidad capturó algo invisible
moviéndose a más de 30 kilómetros por hora. Nuestros radares eran nuevos y no tenían por qué descomponerse, así que optamos por revisar las grabaciones de la cámara montada en el parabrisas de la patrulla. Lo que vimos, bueno, diré que hasta la fecha no puedo entenderlo. La cámara captaba lo que puedo describir como dos figuras humanoides corriendo por la calle a unos 20 metros de donde nos encontrábamos, y solo eran visibles en el filtro de visión nocturna. Los puedo describir como de una altura promedio, de color plateado, y corriendo a gran velocidad por el camellón que dividía la autopista. Al poco tiempo, apareció otra figura, algo con el cuerpo de una mujer, de aproximadamente 1,80 m de alto, y que emergía de detrás de una camioneta aparcada en un lote al otro lado de la autopista. La mujer, a diferencia de los otros seres, llevaba un vestido holgado y que parecía más adecuado para el verano en el Mediterráneo que para una noche de noviembre en Inglaterra. En ese momento un auto pasó por la autopista y las figuras se esfumaron en el aire. Mi compañero y yo esperamos en silencio, a la expectativa de que las apariciones volvieran. Pero nada más pasó, hasta el final de mi turno a las 9 de la noche. Curiosamente, cuando pedí ver de nuevo la grabación, sentí un escalofrío al darme cuenta de que en la cinta no aparecía rastro alguno de las figuras o de la mujer. Obviamente no reporté el incidente de manera oficial, pero varios amigos míos y otros compañeros en la fuerza dicen que en esa autopista a veces pasan cosas muy extrañas. En el verano del 2004, trabajé para una empresa bastante conocida de lácteos en México. Al vivir al norte del país, pasaba que en ciertos días el calor aumentaba tanto que la leche se evaporaba o llegaba ya en estado de descomposición a nuestras manos. Así que los mandos administrativos decidieron que lo mejor sería que trabajáramos durante las noches y así evitar que esto ocurriera. En una de esas noches, debían ser las 2 o 3 de la mañana, cuando salí a tomar un descanso de 15 minutos, fumar un cigarrillo y beber una lata de refresco. Estaba en el área de descarga, mirando a los murciélagos que ocasionalmente revoloteaban por ahí en busca de palomillas, cuando vi algo en el rabillo del ojo que llamó mi atención. Miré hacia la derecha, a los campos de siembra más allá de la reja de la fábrica. No se veía mucho, pero las luces que alcanzaban a colarse hasta allá me permitieron ver que algo se movía en el borde de los maizales. Podía describirlo como un niño bastante delgado, con cabello negro, y que se movía de manera muy curiosa. Si han visto a alguien bailar el robot, ya tendrían una idea de cómo lo hacía. El niño miraba hacia los maizales, pero algo en él me provocó escalofríos. No sabía qué era, pero quise pensar que se trataba de una garza o algo así. Pero no, era algo bastante humano, o parecía humano, porque no se movía como uno. Mientras permanecía ahí,
Mitad paralizado por el miedo y mitad sorprendido, no me percaté que este ser comenzó a caminar hacia mí. Permanecí mirándolo por espacio de 1 minuto o 2, y en ese momento la cosa se volteó hacia mí. No le podía ver el rostro, pero esa sensación de estar siendo observado me confirmó que, fuera lo que fuera, me estaba mirando. Al cabo de un momento, el ser pareció perder el interés, pues se dirigió hacia los maizales y desapareció entre estos. Aún asustado, me di cuenta de que a pesar de que la cosa esa se internó en el campo, los maizales ni siquiera se movían. Tampoco se escuchaban insectos. Inclusive, ya ni siquiera había rastro de los murciélagos o de las palomillas que habían estado volando cerca de las luces de la fábrica. Hasta el día de hoy, no sé qué rayos fue lo que vi.